Muchas gracias por venir a ustedes a este espacio que espero lo podamos disfrutar en colectividad. Es un espacio un tanto diferente para mí. Yo soy profe desde hace años y generalmente suelo romper a veces como los espacios de no, hagamos mesa redonda. Pero en este caso mi idea es que podamos tener un diálogo, entonces procuraré que también el tiempo sea ágil para que podamos tener un espacio de comentarios, preguntas, de palabreo también acerca de estas temáticas. Ay, murió el compu. Ah, no. Entonces, les agradezco mucho por haber venido, a Luis también por la invitación a este espacio, que es la primera vez que lo conozco, y sobre todo también hablar de estos temas. Para algunas de las personas que me conocen o quienes no, generalmente yo tengo un posicionamiento bastante particular respecto al Estado-Nación y los discursos homogeneizantes y también violentos y complejos que ha tenido a lo largo de la historia. Al ser parte también de una comunidad indígena, pues también todo el tema que tiene que ver con la tierra es algo que es transversal a nuestra historia de vida desde hace siglos hasta la actualidad. Y justamente el tema de los resguardos es algo que nuestro pueblo en particular, así como muchos otros pueblos originarios en Colombia, es un tema que justamente está trabajando y está en primera orden dentro de esos procesos también de revitalización política, cultural y lingüística. La restitución de esos resguardos no solo coloniales, sino incluso de las tierras ancestrales, que más adelante incluso mencionaré un poco el caso de los compañeros indígenas Ugua, que interpusieron una demanda ante el Estado colombiano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones a sus derechos humanos, en donde buscaron que el Estado les recuperara sus tierras que les había robado el Imperio Colonial Español, pero también los misioneros en el siglo XX. Entonces son ejemplos de cómo también hablar de estos temas es hablar de una historia que puede parecer muy remota, pero también es parte de hablar de luchas cotidianas que se vienen dando en territorio. Entonces, les agradezco mucho por estar acá. Este es el título de la presentación. Cuando pongo comillas, generalmente trato como de con esto expresar que son conceptos complejos y que pueden tener múltiples interpretaciones y que en algunos casos hay que tomarlos con cuidado, especialmente el concepto de patria y de nación. Entonces, aquí quiero en particular como hacer un pequeño recorderis del concepto de las reducciones o de los resguardos indígenas antes de hablar de los resguardos y de los procesos de colombianización, porque los resguardos indígenas, en el caso de la América colonizada, invadida por los europeos, desarrollan después, en el periodo colonial tardío, todo un proceso de disolución, desaparición, pero es importante remontarnos a esos orígenes. Los resguardos indígenas y por ende los pueblos de indios, así como ustedes pueden ver acá una muy linda recreación que Diego Martínez Ellis realiza sobre el tema con el pueblo de indios de Gachantivá en Boyacá, los pueblos de indios y los resguardos son un proceso de reordenamiento territorial y humano que vinieron a tener las comunidades indígenas de la región cundiboyacense. Solo me voy a remitir a esta región porque también podría hablar de otras formas en que se dieron estos procesos de creación de pueblos de indios en lo que hoy en día es el Abya Yala o el continente americano. Pero en el caso de la región cundiboyacense, estos procesos generaron todo un reordenamiento de las sociedades indígenas locales. Las comunidades muiscas, muy distintas a las que hoy en día podemos encontrar, porque estamos hablando de muchos siglos después, las comunidades muiscas que encuentran los europeos estaban organizadas desde patrones de poblamientos ordenados dispersos. A veces suele existir un poco como el imaginario de que se vivía agrupados en pueblos o incluso a veces en ciudades, que son conceptos bastante eurocéntricos, occidentales. Ese patrón de ordenamiento nucleado disperso, yo siempre trato de ejemplificarlo como la cabecera municipal y las veredas de los municipios, que incluso hay municipios que tienen corregimientos, no toda la población está concentrada en un único lugar, y de hecho buena parte del grueso de la población de un territorio vive en las veredas, repartidos. Entonces, en esas formas de ordenamiento del territorio, sucede algo muy particular y es que se instaura una institución que se denomina la encomienda. Las encomiendas fueron una institución que lo que hizo fue entregarle la tierra indígena que fue expoliada por los europeos, por los invasores en estos territorios, entregársela a esos conquistadores ya retirados para que la cuidaran, para que administraran la recolección de tributos y para que llevaran a cabo o fueran las primeras personas que llevaran a cabo los procesos de evangelización,
que construyeran un templo doctrinero, que construyeran el pueblo de indios junto con los funcionarios coloniales. Y cuando se empieza la institución de la encomienda en el siglo XVI, más o menos para la primera mitad, a la par ya se empieza a hablar también de la necesidad de empezar a organizar los pueblos de indios y los resguardos, casi que de forma simultánea. De esta forma, ¿qué sucede? Los resguardos y los pueblos de indios se generaron por una situación que para nada tenía unos propósitos altruistas o de pensarse en el bienestar de las comunidades indígenas que iban a ser resguardadas en ese territorio. Se crea el resguardo y se crea el pueblo de indios porque estamos ante poblaciones que están sufriendo un montón de abusos por parte de los colonizadores, que están empezando a tener líos con tierras, que existe una cada vez más marcada debacle demográfica y estamos perdiendo tributarios, estamos perdiendo mano de obra, estamos perdiendo dinero. No estamos perdiendo vidas humanas, estamos perdiendo un capital que sostiene al reino y que sostiene al imperio. Y es necesario resguardar, por ende, a esas poblaciones y entregarles lugares en donde empiecen a vivir de una manera muy diferente a la que estaban acostumbrados. Y llegan los pueblos de indios. Pueblos de indios que ustedes los pueden encontrar en la actualidad. Si van al municipio, por ejemplo, de Chiquiza, Sutatausa, Sáchica, son municipios que en la forma en que está constituido su casco urbano y su parte central son reducto de los pueblos de indios coloniales que se transformaron, y más adelante hablaremos de eso, cuando se disolvieron los resguardos, se convirtieron en pueblos de blancos. Este concepto es muy entre comillas, ¿no? Pueblos de blancos, usando terminología de la época. Entonces, los resguardos y los pueblos de indios, como les digo, coexistieron durante siglos con la institución de la encomienda, pero siempre se buscó, desde el punto de vista del Estado colonial europeo, separar a los indígenas de los blancos o de otras razas o de otras castas. Todo esto desde los discursos de la época, cuando se entendían a los seres humanos como razas y que estaban clasificados como castas. Y entonces se habla de separar la República de Españoles, la República de Blancos, de la República de Indios. Es decir, los indígenas no pueden salir de sus resguardos, tienen todo lo que está dentro de su tierra para subsistir. Pastos, bosques, cuerpos de agua, no tienen nada que hacer en las afueras. Eso en teoría, pero en la práctica, desde el periodo colonial temprano, muchos de los pueblos originarios que vivían agrupados en resguardos o en pueblos de indios, había casos muy abundantes de personas que se fugaban, se iban a vivir a las ciudades y formaban parte de esos primeros barrios indígenas, por ejemplo en el caso de la Santa Fe colonial, como el barrio de Las Nieves. Fue de los primeros barrios indígenas que existieron en lo que hoy en día es Bogotá. Pero ¿sabes? Los resguardos se escapaba uno que otro hacia las ciudades, supuestamente de blanco. En ocasiones se escapaban para no tener que pagar tributos, por abusos de los encomenderos o de los funcionarios coloniales, también porque no había oportunidades. Entonces aquí muchas de estas cosas de las que puedo llegar a estar hablando no son tan extrañas a la actualidad y a los muchos procesos de migración interna que ha venido teniendo el país desde que existe como nación. Entonces, esto es un poco como la naturaleza de los resguardos de los pueblos de indios, como para que tengamos un panorama de por qué es que se empiezan a organizar los resguardos, cuál era su papel y, de nuevo, la importancia que tenían para la economía del imperio. Generalmente cuando se tenían los resguardos existía un sistema de tributación en donde el cabeza de hogar era quien pagaba. No pagaba las esposas, las mujeres o los niños o los enfermos o los ancianos, generalmente pagaban las cabezas de hogar. En muchos casos, cuando la situación empeoró, que lo vamos a ver más adelante, sucede que tenían que arrendarse muchas veces las tierras de resguardo o personas que incluso no estaban acostumbradas o no tenían por qué pagar, tenían que pagar. De tal manera que se suplía como ese vacío de personas que pues no podían cumplir con sus pagos de tributos, que generalmente solían hacerse 2 veces al año. Ahorita, de hecho, como para las fiestas de San Pedro y de San Juan, a mitad de año y a finales de año, principalmente como para antes de la Navidad, se solían hacer esos pagos de tributos. Entonces,
Cuando se entregaron los resguardos indígenas en la región cundiboyacense, se entregaron entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del XVII. Se hicieron procesos de agrimensura, que este es un concepto que más adelante lo vamos a retomar, o sea, ir a territorio y hacer levantamientos cartográficos, medir linderos, hacer amojonamientos de las tierras que se iban a entregar como resguardo. Es muy interesante, pero muchos de esos títulos de propiedad que se entregaron cuando se hicieron las mediciones de los resguardos, que es un tema de mi interés, recogen mucha toponimia indígena, muchos nombres originarios de los territorios que se estaban mensurando. Entonces es muy interesante remontarse a esos documentos tempranos y encontrar un montón de información sobre los nombres de los lugares en las lenguas que se hablaban en esos sitios. Cosa que ya empezó a cambiar mucho fue hacia la época del siglo XIX, cuando se dieron los títulos, pero de las tierras ya de forma independiente para cada persona que le iban a entregar una tierra del antiguo resguardo. Entonces, importante que tengamos presente ese título de propiedad que se entregaba cuando se dio por primera vez el resguardo. Son los títulos de propiedad que de hecho muchos compañeros, compañeras y compañeros indígenas tratan de buscar para exigirle al Estado colombiano actualmente de que les restituya tierras. Entonces toca ir al Archivo General de la Nación, toca ir a los archivos departamentales o a los archivos en Europa, en España, y buscar los títulos, porque de esa manera también podemos justificar, y suena incómodo tener que decir esto, justificar que se es de un territorio y que se tiene raigambre en el mismo. Generalmente, y bueno, acá me detengo un poquitico en el tema de los resguardos y en particular de la encomienda y los pueblos de indios, sucedía que cuando se daban esas tierras para hacer los resguardos y se construían los nuevos pueblos de indios donde se obligaba a la población indígena a vivir, había muchas formas de obligarlos a vivir allí. Una de ellas era destruir sus antiguos sitios de poblamiento prehispánicos, quemarlos hasta los cimientos. En otros casos incluía el cortarles el cabello, romperles las mantas, azotarlos públicamente o llevarlos a prisión, porque no estaban acatando, hablando de la exposición temporal que está acá, no se estaba acatando esa legislación que obligaba a tener que empezar a vivir en pueblos de indios y vivir desde un concepto que, para quienes conocen sobre estos temas de historia colonial, empezar a vivir en policía y a son de campana. Básicamente la campana de la iglesia marca los tiempos, es hora de misa, es hora de la misa del mediodía, es día de mercado. No puedes estar a ciertas horas fuera de, es todo un control absoluto el que se llevaba dentro de las tierras de resguardo, o se esperaba, que a medida que fue avanzando el tiempo, pues ese control empezó a ser cada vez más difícil de sostener. Hablar de resguardos, hablar de pueblos de indios, es hablar de cómo se dio los procesos de expropiación formal y yo diría entre comillas legal de la territorialidad indígena. Porque de nuevo, no todo lo que sea legal significa que sea legítimo. Y es precisamente algo que se viene discutiendo dentro de los procesos de recomposición de pueblos como el nuestro. Entonces, teniendo en cuenta eso, que nos lleva un poco más hacia el siglo XVI, XVII, finales, ya me quiero centrar en lo que va un poco más al tema de nuestra conversación y de este espacio de ahora. Y es el resguardo y los muiscas dentro de ese ocaso del Imperio Español. En este caso de la región cundiboyacense. Podría ser una lectura más amplia a otros lugares del imperio, pero me interesa concentrarme acá. Tal vez de pronto más adelante podamos unir un poco más hilos. Entonces, hay algo importante que tener en cuenta para el siglo XVIII. El imperio colonial español no es el mismo que pensamos cuando nos remitimos, por ejemplo, a la invasión europea justo a principios del siglo XVI. La dinastía que estaba en el cargo en ese momento era la dinastía de los Austrias o los Habsburgos, y para el siglo XVIII tenemos un cambio dinástico, los Borbones. En esa época el Imperio Español estaba en crisis financiera, política, dinástica, con muchas luchas internas, y la administración de esas colonias o de esa jurisdicción americana estaba en riesgo de perderse.
En ese sentido, las arcas del Imperio Español estaban muy disminuidas, no había plata. Y esto va a ser un elemento muy importante para comprender por qué fue que el Estado colonial español empezó, fue el primero, no fue el Estado colombiano continuó esa política, fue el primero, en este caso, en proponer la disolución de los resguardos o el reagrupar los resguardos para intentar obtener dinero. Entonces, sucede que para el siglo XVIII, quiero que también tengan presente, no estamos ante los mismos muiscas prehispánicos. No estábamos ante indígenas que hablaban el muiscubún o las muchas lenguas que se hablaron en la región cundiboyacense de la misma manera que a principios del periodo colonial. Tenemos más de 250 años de colonización, de cambio cultural, de nuevos alimentos, nuevas formas de vestir, la desaparición de oficios. Estamos ante procesos de transculturación. Y en ese sentido, los muiscas del siglo XVIII serán muy distintos a los de aquellas épocas e incluso a los contemporáneos. Y eso también es algo importante a considerar. Entonces, para el siglo XVIII tenemos un montón de pueblos de indios y un montón de resguardos que venían desde la época colonial temprana, que tenían muy poca población indígena en algunos casos, pero tenían la misma tierra que les había sido entregada en la época colonial temprana. Entonces, desde ese punto de vista económico, fiscal y territorial, no estamos recibiendo, el fisco no está recibiendo el dinero que debería recibir, porque es que ya no están los mismos indígenas tributarios desde hace siglos. La catástrofe demográfica, epidemias y también procesos de mestizaje, que ese concepto también es complejo y hay que tomarlo con cuidado, pero también desde el punto de vista de la época hay muchos mestizos y la raza indígena, que uno ve a veces documentación de la época, o los indios se están acabando, ¿no? Pero aumenta la cantidad de población mestiza, mulatos, zambos, todo este sistema de castas colonial aparece aquí en escena y también con ello los españoles pobres o los blancos pobres que llegan migrando a estos territorios, porque siguieron migrando a lo largo de la historia, que empezaron a generar presión sobre esas tierras que tenían muy poca población indígena y empiezan las situaciones de lucha y de conflicto por entregar tierras a personas que sí las van a utilizar, que sí les van desde el punto de vista del Estado a sacar provecho, que van a dar unos réditos a las arcas de la corona, mientras que tenemos indígenas que no están usando esas tierras, que están dados a la pereza o que simplemente tienen tierras improductivas. Entonces lo que sucede es que los funcionarios coloniales de aquella época, visitadores principalmente, empiezan a hacer un proceso de extinción de algunos resguardos, es decir, acabarlos por completo, lo que lleva a procesos de agrupación. Indígenas de un antiguo resguardo ahora se van a otra tierra. Voy a poner un ejemplo. En el siglo XVII, en la segunda mitad, los indígenas del pueblo de Sogamoso, antes de que fuera la villa republicana de Sogamoso, los indígenas del pueblo de Sogamoso les fue demolido el resguardo y fueron obligados a tener que irse al resguardo de Paipa. Entonces, esos son los procesos de agregación. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se movió en el siglo XVIII entre todos esos procesos de disolución, reagrupación o también de recorte de resguardos, porque no todos los resguardos fueron disueltos. A algunos se les recortó, así como si fuese una torta a la que, bueno, vamos a dar una porción un poco más grande a personas que lo necesitan desde ese punto de vista. Y sucede que cuando se recortan estos resguardos, aparte de generar dinámicas de movilidad humana, se siguen empobreciendo a las comunidades que viven allí. Comunidades que en esa tierra colectiva que llevaban trabajando desde hace siglos, pero que no podían modificar del todo, que no les pertenecía, que no invitaba a construir futuro o echar raigambre, la disolución del resguardo implicaba desplazamiento. Irse muchas veces del campo a la ciudad, hacer parte ahora de las poblaciones indígenas ya no flotantes, sino permanentes de esos barrios indígenas en muchas ciudades de la región, o tener incluso que emigrar a otros lugares del país. Entonces, a veces cuando se habla como de esas fronteras o de esos lugares como de poblamiento tan fijos, el territorio muisca es Cundinamarca y Boyacá, cuando somos conscientes como de toda esta movilidad humana que ha existido desde el periodo colonial hasta nuestros días, mucha gente de estos territorios terminó llegando a los llanos orientales, tierras que estaban aptas para ser colonizadas en la época del siglo XVIII. Muchas personas escaparon al Valle del Magdalena o se fueron del todo.
Algunos ya lo venían haciendo con los reales de minas y con el trabajo en las minas, como población esclavizada también. Y así a lo largo de la historia estos procesos de movilidad empezaron precisamente a satisfacer necesidades que no eran resueltas en los resguardos. Algunas cuantas personas decidieron quedarse y aquí viene un término interesante que lo incluyo acá porque aparece mucho dentro de la documentación de la época. Es que cuando algunos indígenas de algunos pueblos de indios y resguardos no deseaban irse del resguardo porque no era conveniente para ellos, porque no había hacia dónde ir, porque había un montón de situaciones que hacían más fácil el quedarse, muchos presentaron resistencia. Esto es algo importante. La disolución de los resguardos en la época del Imperio Colonial Español no fue pasiva o no tuvo comportamientos pasivos por parte de las comunidades locales, ni tampoco lo hubo en la República. Muchos indígenas amenazaban con irse a vivir al monte. ¿Y qué pasa? Para una corona preocupada porque los indígenas no se volvieran chontales, no volvieran a prácticas como la idolatría que se había intentado siglos atrás desaparecer, necesitaban empezar también a negociar con las comunidades de qué manera podían permanecer en otros pueblos de indios o incluso como arrendatarios en esas nuevas tierras que ya no iban a ser resguardo, pero que no se fueran a vivir al monte. Entonces fueron formas en que muchas veces las comunidades dijeron no. Hay casos documentados en donde también se habla de que muchos indígenas, cuando ya se les había dado la orden de irse a un pueblo de indios nuevo, de agregados, digamos, los indígenas del pueblo de Tensa tenían que irse al pueblo de Guateque. Muchos se quedaban en esas tierras y se resistían a irse. ¿Qué pasaba? Entonces tenían que llegar funcionarios de la corona, destruir sus casas, quemarlas, llevarlos presos, o algunos que a pesar de eso se mantenían allí, terminaban convertidos en siervos sin tierra. Tierras que antes eran de sus resguardos, que al menos podían trabajar porque estaban en una propiedad inalienable. Ahora esas tierras que fueron vendidas, que ahora le pertenecían a esos vecinos blancos, mestizos, mulatos o demás, ahora trabajaban como arrendatarios diariamente o mensualmente, como incluso seguramente ustedes han conocido que hasta pocas décadas en muchos lugares del territorio había familias que vivían de esta manera, pero en la casa o en la finca del hacendado. Para finales del siglo XVIII sucede algo también muy interesante y es el movimiento comunero. Seguramente les han hablado ustedes de ello en la escuela, en la universidad, pero casi siempre se ve el punto de vista de los mestizos y pocas veces se ve también la participación indígena y negra o afro o prieta dentro del movimiento comunero. Y eso es súper importante también considerarlo, porque buena parte del movimiento comunero fue posible y algunas de las capitulaciones que se firmaron en Zipaquirá con el virrey del momento se dieron porque los indígenas de la sabana de Bogotá o de la región cundiboyacense aportaron al movimiento comunero. Esta fue una situación muy beneficiosa para las comunidades indígenas porque en esos procesos de recorte de los resguardos o de disolución o de puesta en subasta de sus tierras que ya venían desarrollando funcionarios coloniales, si se da este movimiento comunero, todo quedó quieto. Y en la medida en que todo quedó quieto, muchos procesos de entrega de resguardos no se hicieron, muchos recortes no se efectuaron, muchos desplazamientos tampoco, y los indígenas que participaron en el movimiento comunero, que si de pronto no conocían mucho de esto, también es importante tenerlo presente, decidieron proponer como un representante, incluso como un cacique que lo representaba, a un indígena llamado Ambrosio Pisco, que se hace llamar también el príncipe de Chía o el cacique de Chía. Fue uno de los líderes principales de la revuelta comunera desde la facción indígena, en donde sus reclamaciones era pedirle al Estado-Nación, no, todavía no llegamos allá, al Estado colonial, que parara todos estos procesos de reubicación, de venta de resguardos o que incluso revocara resguardos que ya habían sido entregados y repartidos. Mucho de eso se logró, pero si conocen un poco acerca de la historia del movimiento comunero, sabemos qué le pasó después a José Antonio Galán y a muchas de las personas que también fueron caudillos en esta causa, fueron ejecutados y esas capitulaciones de Zipaquirá se fueron para el traste. Y en ese sentido, todas esas reclamaciones que las comunidades indígenas en su momento hicieron, otra vez quedaron en el traste. Y lamentablemente se continuó con este proceso ya para el periodo republicano.
Entonces, ya les venía hablando un poco de algunas de esas consecuencias que generó la dinámica de la disolución, extinción, o también se habla de términos como demolición de los resguardos. A mí algo que me llama mucho la atención también es cómo estas dinámicas de desarraigo, de movilidad, acentuaron procesos de transculturación. Cuando ponemos a comunidades que llevaban siglos en un territorio exponiéndose a nuevos contextos como las ciudades y ante nuevos grupos sociales, temas como la conservación de la lengua, usos y costumbres, formas de vida y demás, también empiezan a diluirse o a desaparecer dentro de un contexto que rompió por completo, más allá de la propiedad comunal, las formas de vida comunitarias y colectivas, que de hecho son parte de las luchas del movimiento indígena contemporáneas. No se habla necesariamente desde la individualidad, sino de cómo se reconstituye el proceso colectivo. Otra cosa que es importante tener presente acá, porque aparecerá mucho en el siglo XIX, pero ya con la entrega de las antiguas tierras de resguardo a indígenas que ahora van a tener propiedad individual, es que había un conflicto tremendo en finales del siglo XVIII, durante el periodo colonial, de cómo diferenciar a indígenas de no indígenas. Recuerden lo que les mencioné, no estamos ante los mismos muiscas del periodo colonial temprano. Estamos en un estado de transculturación avanzadísimo, aparte que esto sucede en donde estaban los grandes centros de poder económico, político, ideológico del virreinato. No sucedió en la Amazonía, en los Andes más hacia el sur o en la costa atlántica. Entonces muchos de estos procesos se aceleraron y fueron muy marcados. Buena parte de lo que diferenciaba indígenas de no indígenas en términos fiscales y económicos era, uno, si tus padres o tus antecesores habían sido parte de un resguardo, es decir, ser o poder probarlo desde la memoria colectiva, pero también a través de si tú estabas dentro de las actas parroquiales de una iglesia. Entonces sucede muchas veces que en las actas parroquiales suelen encontrar ustedes libros notariales de actas de bautismo, donde a veces, si llegan más antes del siglo XVIII, encontrarán, no sé, María González India, Pedro Marín, indio del pueblo de Chipaque. Entonces vamos a encontrar mucho dentro de estos libros de las parroquias, vamos a encontrar esa información. Entonces, uno, si existía dentro de la memoria colectiva de la comunidad que sí, efectivamente esta persona es de acá. Dos, y es la más importante, que pagaran tributo, que existiera la tradición de la tributación, que era algo que diferenciaba a los mestizos de los indios, a los negros de los indios. De nuevo, estos conceptos, todo entre comillas, por favor, especialmente si esto va a quedar grabado. Entonces, importante, porque esto va a ser un lío también en la época republicana de cómo vamos a diferenciar a indígenas de no indígenas ahora para entregarles tierras como propiedad individual. Que incluso esas problemáticas llegan hasta nuestros días, cuando de quién es indígena o no es indígena ante las instituciones indígenas y también ante el Estado colombiano, ante el Ministerio de Interior, ante la Oficina de Asuntos Étnicos. Cuando estamos, por ejemplo, en territorialidades donde se vinieron dando este montón de cambios de manera muy amplia, que atravesaron toda la sociedad y toda la vida cultural. Entonces, esta es una de las grandes diferencias que hacía que una persona fuera india y por ende de resguardo, o por el contrario no. Entonces, llegamos al siglo XIX, voy a mirar cómo estamos de tiempo. Perfecto. Entonces, llegamos al siglo XIX, y aquí es donde yo le doy un poquito duro al Estado-Nación. Desde ya quiero aclararlo, porque tengo mis distancias un poco con la forma en que el Estado-Nación empezó a relacionarse con los pueblos originarios y a desarrollar procesos de asimilación, la mayor parte de las veces agresivos, violentos, que se siguen dando en la actualidad. Pues tampoco es como que estemos hablando de un pasado que no vivimos. Entonces, cuando llega el siglo XIX, las élites que vinieron a reemplazar a sus antecesores, de hecho son sus descendientes, criollos o chapetones que llegaron a estos territorios recientemente o ya venían de una raigambre, pero que en la medida en que decidieron ahora permanecer acá y ser parte también de la élite política, económica, intelectual y demás, era importante dentro del proceso de construcción del Estado-Nación construir una narrativa distinta a ese pasado colonial incómodo. No queremos ser esa antigua posesión de España. Somos un Estado naciente y en ese sentido es necesario empezar a construir narrativas, símbolos
que permitan construir lo que mencionaba más temprano, colombianidad. ¿Qué es lo que hace colombianos o granadinos a las personas colombianas o granadinas de principios del siglo XIX? Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para el siglo XIX se busca romper con la metrópoli, con ese antiguo imperio que está cayendo, repartiéndose con todas las gestas de independencia que vinieron dándose, las guerras napoleónicas. Y entonces, en este caso, los resguardos son vistos como algo viejo, como algo vetusto, que impide la modernización, entre comillas, la modernización de la nación, que impide que tierras que pueden llegar a tener un potencial productivo, y aquí es donde empezamos a ver cómo la revolución industrial empieza a aparecerse en estos territorios, impide el aprovechamiento de los suelos. Por ejemplo, en el caso de la sabana de Bogotá, todas esas tierras de resguardo que fueron vendidas, rematadas algunas o entregadas a indígenas que después las vendieron y volvieron al mercado de tierras, tierras que terminaron siendo parte de haciendas ganaderas, de haciendas de agricultura, tierras que tenían humedales, pantanos, chucuas, que fueron drenados, que fueron desaparecidos por todos esos procesos de, digo yo a veces, republicanización del territorio, porque acá se puede hablar también de historia ambiental, de cómo estos cambios generaron una modificación en el paisaje. Entonces, el resguardo era una institución de la cual había que apartarse y en ese sentido entregarle el estatus de ciudadanos a los indígenas, integrarlos a ese Estado-nación católico, hablante de la lengua castellana o del español, con un código civil en particular, y todo aquello que no entrase desde allí, como cuando se está podando un arbusto, empezarlo a quitar. Y ahí es donde empiezan esos procesos de asimilación de los que me referiré más adelante. Hay algunas cositas aquí como técnicas de las diapositivas en las que pues no voy a reparar mucho. Si ustedes las quieren leer, bienvenidos sean. Pero a lo largo de todo el siglo XIX, lo que encontramos es legislación que, dependiendo de los gobiernos de la época, liberales o conservadores, que ese tema no es desde la época del abuelo, cuando habían las guerras bipartidistas, sino eso viene desde mucho más atrás, con esos cambios de gobierno de tradición liberal o conservadora, se buscó a través de leyes o decretos empezar a enajenar esas tierras que todavía habían sobrevivido de esos resguardos que el imperio colonial español no disolvió. Para el siglo XIX quedaban todavía muchos resguardos en la región cundiboyacense. Si me atrevo a hablar de otros lugares del país, en muchos otros lugares del país también. Como dice la exposición aquí arriba, que les recomiendo que vayan y la vean, que tiene que ver con este tema, unas zonas muy lejanas del país, como por ejemplo Nariño, el Cauca o la costa atlántica, en la medida en que estaban muy lejos de esos centros de poder político y económico de la naciente nación, valga la redundancia, no fueron tan tocados por esas políticas de disolución o de desaparición de los resguardos. Sí. Esa disolución fue más cerca hacia Cabo Bogotá en esa época. Fue más efectiva o eficiente porque el siglo XIX nos sorprende en un país que está en construcción, sí, donde las redes de caminos casi que no existen, se vienen abajo cada cierto tiempo, no hay ferrocarril, donde llegar de una parte a otra puede tardar meses, donde hay riesgos de muchas cosas, de que te ataquen, de que haya contrabandistas, es decir, moverse por este país era un complique en el siglo XIX, e incluso en un texto que más adelante me gustaría recomendarles, que se llama Sal de la Tierra. En este texto el profesor Carlos Guillermo Páramo habla de cómo en el siglo XIX tenemos una nación llena de muchas fronteras internas, de muchos lugares donde realmente el Estado nunca había llegado. Estaba dentro de los mapas y dentro de los levantamientos cartográficos, que de hecho para eso se hicieron muchas comisiones coreográficas o viajes a lo largo del país para saber qué es lo que hay dentro de la nación, pero la presencia del Estado en muchos lugares fue nula. Y en ese sentido la erradicación de muchos resguardos tardó mucho tiempo o incluso no se hizo. En el caso de la región cundiboyacense, y como está Santa Fe o ahora Bogotá tan cerca de muchos de esos resguardos indígenas de los pueblos muiscas, estos procesos fueron mucho más acelerados. Pero para el siglo XIX se contaban con más de 40 resguardos todavía vigentes. Por cierto, esta imagen que ustedes encuentran acá a la derecha es el padrón de indios del resguardo indígena de Suba.
Este es el padrón de 1809. Hubo otros padrones que se hicieron, que los padrones son como censos, por así decirlos, censos. Entonces, los padrones se verían de tal forma. Digamos que, bueno, ahí se ve muy chiquitito, pero generalmente el padrón hablaba de las parcialidades del resguardo. En el caso, digamos, de Suba, la parcialidad de Tibabuyes, la parcialidad de Tuna, la parcialidad de, estoy acá inventando, de Engativá, que no es una parcialidad del resguardo de Suba, pero, y sobre cada parcialidad, los nombres y apellidos y las edades de esas personas. Era el registro. En este caso, cuando ya empezó a hacerse ese proceso de disolución de los resguardos en el siglo XIX, ¿qué tenía que hacerse? Entonces, primero, era necesario contratar a uno o a varios agrimensores que iban hasta los resguardos y empezaban todo ese proceso ahora ya no de medición de ese antiguo resguardo colonial para conservar el resguardo, sino de nuevo medir cuáles son las tierras de este resguardo y más después de todos esos recortes y esas podas que hubo desde el dominio colonial. Entonces se levantaron muchos mapas y muchos planos que de hecho se encuentran en archivos como, no sé, el Archivo General de la Nación, el Archivo de Boyacá, el Archivo del Cauca. Por cierto, todo esto está en línea, muchos de esos archivos están en línea, se pueden consultar gratis, solo que pocas veces nos cuentan estas cosas o no nos enteramos, pero muchos de esos materiales están disponibles en la web, de esos levantamientos de muchos resguardos. Se hacía el proceso de agrimensura, de ese ordenar ese territorio para controlarlo, para dividirlo y distribuirlo. Obviamente se le daba valor, se hacía un proceso después de avalúo. Los avaluantes muchas veces eran las cabezas políticas del antiguo resguardo, que el gobernador, que el teniente, pero también, por ejemplo, un vecino blanco o un funcionario ya estatal, eran los que evaluaban la tierra. Es triste decirlo, pero en esas evaluaciones, todo eso que hoy en día vemos con unos ojos desde la conservación, el territorio, la flora y la fauna. Entonces, por ejemplo, tierras de pantanos cercanas a ríos o peñas donde de pronto no se podía cultivar, son vistas como tierras miserables. Ahí no se puede hacer nada, son las peores tierras, ¿no? Se piensa en este caso a la hora de cómo vamos a hacer un proceso de mensura y después de entrega de tierras, cómo tratamos de entregarlo mejor, tanto a los indígenas, pero también a los hacendados que en esos remates también compraban tierras y las obras, por así decirlo, terminaban muchas veces en manos de las comunidades. Es un término que puede ser un poco incómodo, pero esas tierras sobrantes vistas y tratadas de esa manera fueron en donde durante todo el siglo XIX, incluso parte del XX, muchas comunidades muiscas de la región cundiboyacense siguieron aferradas para no vivir el desarraigo y la migración. Entonces, como les decía, esta es una imagen del padrón del resguardo de Suba. Digamos que estos padrones no eran del todo confiables. No siempre era posible saber en el proceso de empadronamiento si estábamos ante indígenas o no indígenas, por motivos como los que ya había mencionado anteriormente, pero también porque muchas veces no todos los indígenas que eran parte de ese resguardo que se iba a lotear y a entregar estaban presentes. Recordemos, muchos indígenas se fueron, escaparon, migraron. Otros indígenas no eran necesariamente de ese resguardo porque venían de agregaciones. Entonces, por ejemplo, en el padrón del pueblo de indios de Suba, del resguardo de Suba, hay apellidos que son nombres de lugares de otros lugares de la región cundiboyacense. Hay personas que vienen incluso de lugares como Bosa que están en Suba. Hay gente de Engativá que está en Suba. Entonces, poder levantar un empadronamiento que permita tener como tal una información que nos diga es que siempre estas personas han sido de acá, es poco confiable, dado que cuánto no se ha movido la tierra y la gente durante todo este tiempo. Al igual que en el siglo XVIII, los resguardos son vistos como incómodos, arcaicos, y en ese sentido, la modernidad y el entregar propiedad de tierra individual es lo que ahora el Estado desea para los indígenas que van a convertirse en ciudadanos. Y otra cosa, para aquellos indígenas que están en un alto grado de civilización o que ya han sido civilizados, que esto no es lo mismo a lo que sucedió con indígenas que para aquella época en esa nación colombiana naciente, valga la redundancia, todavía vivían en las regiones más apartadas del territorio y no habían sido incorporados. El trato que recibían esas comunidades era el trato de bárbaros.
Y eran personas con las que estas cosas no necesariamente se hacían. Allá hay que llevar militares, allá hay que llevar escuela, hay que llevar misioneros, porque allá no llegó el Estado colonial, ahora tiene que llegar el Estado-nación. Entonces, estas dinámicas suceden principalmente en territorios que ya venían con una tradición de transculturación desde el periodo colonial. Cuando se integraba o cuando se buscaba integrar a esas comunidades indígenas, y por ejemplo en particular de la región cundiboyacense o pueblos que tenían unos estados de civilización más avanzados, tristemente esa asimilación los ponía en el lugar más bajo de las clases sociales. No hay que esperar que la élite del momento pusiera en una posición horizontal, completamente equitativa, a las comunidades indígenas, a las comunidades afros o a otros grupos sociales. Pasas a ser parte del Estado-nación, pero estás abajo. Sigues teniendo un pasado indígena, o sigues teniendo un apellido, o sigues teniendo un color de piel, o algo que te diferencia de la élite. Entonces es algo que el Estado-nación se empieza a poner como tarea y tristemente, de hecho, no es algo que hoy en día se enseñe. Muchas veces en los colegios o a veces en las escuelas, como también el Estado-Nación ha tenido unas políticas violentas con pueblos originarios y la deuda histórica que también tiene sobre los mismos. Aquí hay unas imágenes que no sé si se alcance a ver mucho en detalle, pero muestra para la segunda mitad del siglo XIX los resguardos indígenas que desde 1850 hacia 1860 fueron loteados, fueron disueltos en la provincia de lo que hoy en día sería Santa Fe o el departamento de Cundinamarca. Casi todos los resguardos indígenas para el siglo XIX desaparecieron, no llegaron más allá de 1870, en la región cundiboyacense, en la sabana de Bogotá principalmente. Muy pocos llegaron hasta el siglo XX y ya ni siquiera bajo la figura de resguardos, sino de otra figura que se le denomina común de indios o común de tierras, los comunes de tierras. En lo que sería hoy en día el departamento de Boyacá, ningún resguardo indígena llegó hasta el siglo XX, o formas de organización llamadas comunes de tierras no llegó hasta el siglo XX. El último resguardo indígena en Boyacá que desaparece, si no estoy mal, es el de Motavita, es como hacia 1877. Que igual no es tan lejos, ¿no? Es decir, si algún día quisiéramos averiguar la familia del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, vamos a las listas de la parroquia, podríamos llevarnos sorpresas. Entonces, llego y con esto voy cerrando porque quiero también dar un espacio en el que podamos conversar, si hay dudas, preguntas, sentipensares acerca de este tema. Quiero hablar ahora acerca de los muiscas y el Estado colombiano. Esta imagen se ha vuelto muy popular en redes sociales, o yo la he visto mucho en redes sociales. Es chistoso, pero a veces le recortan esto de aquí abajo y dice que son indígenas muiscas o chipchas. A veces lo he visto en grupos de Facebook, de fotografías antiguas o de arqueología. En realidad, o al menos lo que nos dice este título de esta fotografía, es que son unos indígenas que se llaman Cúmics, que son de Antioquia, pero en realidad esta es una fotografía para nada realista. Es un montaje fotográfico del siglo XIX, que esto de hecho lo hizo Demeterio Paredes, fotógrafo bogotano, que tenía su estudio aquí en la Plaza de Bolívar, y allí en el Parque Santander tenía su estudio fotográfico, uno de los primeros fotógrafos bogotanos y en Colombia. Entonces me gusta mostrar esta foto porque es ese montaje desde la idealización de estos son los indígenas. Por cierto, la fotografía inicial en Colombia era una fotografía para recordar, de postales, no tanto de como hoy en día la tenemos, de llevar un registro de nuestra vida cotidiana o de la familia, no. Generalmente en los puestos de fotografía o en los talleres eran puestas en venta para las personas que querían llevarse un recuerdo. Entonces esta es la imagen de los indígenas para el turista o quien quiera tener el souvenir. Entonces, y muchas fotografías de esa época son así, unos fondos no naturales, algunos indígenas les ponen joyas prehispánicas sobre el cuerpo, en algunos casos se ven plantas artificiales como en esta. Y bueno, esta es una fotografía de piezas de origen muisca que de hecho se presentaron en una exposición, la Exposición Universal de Chicago en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en donde se presentaba de hecho todo el patrimonio arqueológico, no como hecho por los pueblos originarios o perteneciente a los pueblos originarios, como el muisca por ejemplo, sino son antigüedades neogranadinas o es patrimonio arqueológico de la nación.
le pertenece al Estado. Y la historia de los pueblos originarios nos pertenece. Y a eso voy. Entonces, conceptos como muisca no se utilizaban en el siglo XIX. Muisca era un término que se utilizó durante el periodo colonial para algunas comunidades de habla muisca, particularmente las de la Sabana de Bogotá, pero el concepto de chibcha en realidad para el finales del siglo XVIII, siglo XIX y todavía hoy en día es un concepto que reconoce a los pueblos originarios de la región cundiboyacense. Entonces en el siglo XIX, o cuando ustedes lean cosas de la época, casi siempre se va a hablar de los chibchas, pero en realidad es una alusión a los pueblos muiscas prehispánicos e incluso los contemporáneos. Hay todavía comunidades muiscas que también se denominan chibchas. O cuando ustedes en la ruralidad o a las personas mayores les preguntan qué les hablaban de los pueblos indígenas de esta región, no, aquí vivían los chibchas. El concepto de muisca ha venido reapropiándose de nuevo al ser un término mucho más propio, menos impuesto. El caso es que tenemos un Estado-nación que tiene un pasado colonial incómodo, tenemos una élite ligada con el pasado colonial. ¿Qué hacemos? Entonces lo que hacen muchos estados-nación que surgen en el siglo XIX es construir una historia nacional, una historia patria, en donde necesitamos un pueblo amerindio, primitivo, primigenio, sobre que se construyese esa raza colombiana, esa raza mexicana, esa raza boliviana, de nuevo, términos que voy a decir entre comillas, como el de raza. Pero entonces vemos como en México los nahuas, o en esos tiempos los aztecas, o en el Perú los incas, y en otros lugares de América Latina, sus respectivos pueblos originarios, ancestrales, fueron tomados para construir las narrativas del Estado-Nación. En el caso de la región cundiboyacense y en el caso del Estado colombiano fueron los muiscas, los escogidos. ¿Y por qué los muiscas? Porque desde el punto de vista de las élites en el poder eran los pueblos que más se acercaban a la civilización, al desarrollo, al progreso moral, hasta que llegaron los europeos y dañaron todo. Bueno, los liberales decían eso, los conservadores hablan de no, los europeos llegaron y aquí trajeron las buenas costumbres, son personas de bien. Entonces, esas historias fundacionales del Estado-Nación en Colombia se basan en todo lo que tenía que ver con los muiscas. Otros pueblos originarios son dejados de lado, son considerados bárbaros o no entran dentro de ese proyecto nación, que la idea es que desarrolle pues una muy buena génesis de esa república. A lo largo de todo el siglo XIX, la élite intelectual y política se encargó de, mientras en la investigación, en las artes, hablar de cómo los muiscas prehispánicos, antes de la invasión europea, fueron una sociedad que merecía denominarse la tercera civilización de América, como tratar de meter ahí el pueblo muisca o los chibchas al lado de los nahuas y del Tahuantinsuyo o el imperio incaico. En la vida cotidiana, los descendientes de esos indígenas, ya no prehispánicos, son considerados mendigos, habitantes de calle, personas empobrecidas, indios o indias de servicio, lo peor de la sociedad, al igual que las comunidades afro. Entonces, el siglo XIX para muchas autoridades de la época oscila en eso, considerar a los indígenas prehispánicos como el motivo a seguir, el modelo a seguir, buenas tardes, y a los indígenas descendientes de esos pueblos que en la literatura, en las artes o demás ensalzamos, considerarlos como lo peor de. Y esto hace que de hecho la categoría de indígena empiece a desaparecer en estos territorios y sobre esas comunidades empiece a proyectarse otra muy general, y es la de campesino o la de arrendatario. Y ahí es donde, si por ejemplo conocen la obra de Orlando Falsborda, o si no, se las recomiendo, entendiendo un poco ese proceso de transición del Estado colonial, la disolución de los resguardos y todo esto, es posible empalmar cómo pasamos de indígenas, luego campesinos y otra vez de indígenas ya en la contemporaneidad. ¿Cómo así que hay indígenas en Cundinamarca y en Boyacá? Muchas veces la gente todavía se pregunta, ¿los muiscas no estaban muertos? ¿Los indígenas de esta región no habían desaparecido? ¿No son parte de las periferias nacionales? Entonces,
ese es un poco el discurso del siglo XIX y por eso digo que yo tengo mi distancia con el Estado-Nación, porque ha promovido unos discursos de odio muy complejos y de asimilación muy brutales. A lo largo del siglo XIX, los pueblos originarios también eran vistos por el Estado-Nación como pueblos o bárbaros o civilizados. E incluso desde las nacientes ciencias como la antropología, la sociología, la arqueología y la geografía de la época, se usaban argumentos como que lo que hacía un pueblo bárbaro o no bárbaro era incluso las diferencias climáticas. Las tierras bajas son tierras donde se cría la violencia, donde se cría el atraso. Si hay mosquitos, si hay arañas, si hay animales de ponzoña, hay también indios caníbales, indios que asaltan caminos, pero en la montaña, en los Andes, están estos indígenas que incluso se han vuelto ladinos o se han vuelto nobles. Y es todavía, de hecho, algo que no sé si alude pronto a experiencias de vida que hayan tenido, en donde todavía a veces se habla de eso, de las tierras bajas como tierras donde, por allá, ¿qué hay? ¿Usted qué va a hacer a la selva? Esas son tierras de nadie. Y el centro o los centros de montaña son vistos como espacios de desarrollo y de construcción de una sociedad un poco más saludable. Bueno, ya les hablaba un poco de cómo el repartimiento o la disolución de los resguardos llevó a la integración y a la creación de nuevas categorías sociales, una la de los campesinos, otra la de los arrendatarios también y una última la de los obreros semiurbanos. Entonces pensemos que todas esas comunidades indígenas a las que se les entregó sus tierras ya como propiedad individual después de que su antiguo resguardo fue disuelto, terminaron por muchos motivos, guerras civiles, empobrecimiento, necesidades, vendiendo sus tierras y vendiéndoselas ¿a quién? A hacendados, a la iglesia, a la élite, quedando desprovistos de algún tipo de posesión y tenían que emigrar y terminaron siendo esos primeros pobladores o bueno, ya siendo cada vez más esa población urbana en la región cundiboyacense. Buena parte, de hecho, de esos terratenientes que todavía existen hoy en día en la región cundiboyacense en muchos municipios son poseedores de tierras que fueron tierras de indígenas desde el periodo colonial, pero también de esos indígenas a los que les compraron las tierras cuando por necesidad tuvieron que salir de ellas. Es otra cosa que pocas veces se reconoce, ¿no? A veces se escucha mucho y ha pasado como con compañeros indígenas muiscas de por qué vendieron la tierra a los abuelos o los ancestros. Si tú estás en el siglo XIX y eres parte de una categoría social como la de indígena y estás expuesto a un montón de violencias sistemáticas, a un montón de carencias históricas y vives racismos y demás, y necesitas alimentar a tu familia, o ya no puedes vivir en la región en la que estás, o las tierras que te entregaron fueron las más miserables cuando se hizo el proceso de agrimensura, tenemos que vender y hacer algo más. Pero todas estas tierras terminaron siendo ahora parte de hacendados con más hambre de tierra. Bueno, entonces todas estas disputas y todas estas injusticias que también alrededor de la tierra se empezaron a crear en el siglo XIX, ya desde esas tierras que individuales pasaron ahora a ser parte de los grandes terratenientes, hicieron que desde allí se empezasen también a incubar futuros conflictos como las luchas agrarias del siglo XX y todas estas luchas del movimiento indígena o el movimiento afro o el movimiento campesino en distintos lugares del país, que han implicado los procesos de liberación de los territorios, de tierras de antiguos hacendados o terratenientes que tomaron las tierras de los ancestros. También en el siglo XIX vamos a encontrar casos de indígenas que se resistieron a irse de sus territorios cuando ya el resguardo había sido disuelto, se quedaron trabajándole a los hacendados, al patrón, o también en algunos casos lo que hacían era convertirse en peones de los curas, de los pueblos o de las nuevas parroquias de blancos. Y un buen caso, como ya desde la literatura, también les hago alguna recomendación en la literatura que habla un poco de esto, es esta novela de Eduardo Caballero Calderón, Siervo sin tierra. Para mí es un muy buen ejemplo de cómo esa familia Calderón, Caballero Calderón en Tipacoque, es dueña y señora de esas tierras, teniendo a todas las personas de las que hablan en los múltiples textos que escribió este escritor del siglo pasado,
fueron sus arrendatarios, le trabajaban al padre de la familia, fueron prácticamente la servidumbre que no se fue, pero se quedó y asumió ahora una nueva labor. ¿En qué municipio fue eso? Tipacoque, eso es Boyacá, cerca de la región del Cañón del Chicamocha. Entonces, por ejemplo, ustedes leen mucho el trabajo de Eduardo Caballero Calderón y es leer al patrón, hablando acerca de sus peones, ¿no? Y la historia, por ejemplo, de Ciervo Joya, que es una de las personas que inspira esa novela de Ciervo sin Tierra, puede ser perfectamente la historia de todas estas familias o personas desposeídas del siglo XIX y del XX. Solo que la cuenta el patrón y se ha vuelto incluso un hit en la literatura costumbrista nacional. Bueno, y con esto ya voy cerrando con obras como las del historiador colombiano Joaquín Acosta Ortegón, militar también, y con muchos otros como Liborio Cerda, intelectuales de la época en el siglo XIX, fue que vino a constituirse en términos académicos y narrativos el concepto de civilización, imperio o reino muisca. ¿Sí? Que desde ahí es lo que muchas veces todavía perpetúa el conocimiento que tenemos de pueblos originarios hasta el momento, pero que en aquella época ya no había un imperio, una civilización o un reino, tenemos unas comunidades desposeídas y encima de eso conceptos como reino, civilización o imperio no calzan, ni definen, ni representan el tipo de sociedades que los europeos también encontraron acá. Entonces tenemos a la élite intelectual decimonónica construyendo academia, investigación, fuentes, no para las comunidades, sino para la sociedad letrada del momento. Y textos y fuentes que hoy en día todavía se siguen consultando y que reproducen una visión homogeneizada de las comunidades muiscas, en donde hablaban una misma lengua, tenían una misma cultura, tenían unos mismos usos y costumbres, mientras que en la vida cotidiana y pública esos descendientes vivían en estados como ya los he mencionado. Hay un texto, un pequeño fragmento que les quiero leer, que está en el libro de Sal de la Tierra, que es un texto que ahorita en las sugerencias bibliográficas me gustaría compartirles. Hay un pequeño texto que habla de la importancia que tiene para el Estado colombiano empezar a erradicar a los indígenas para que al no haberlos, la nación colombiana pueda estar sana y saludable. Ahorita en un momento se los leo, pero quiero conectarlo con este último párrafo que ustedes encuentran aquí, es porque dentro de la historiografía colombiana del siglo XIX, los indígenas valiosos o los grupos étnicos importantes o con los que se puede hacer una historia patria son aquellos del pasado, aquellos que ya han desaparecido, los que están muertos, pero es incómodo seguir teniendo en la cotidianidad, en el presente, a sus descendientes. Y para el discurso académico o político de la época, el proceso de asimilación era muy urgente o necesario, especialmente si buscamos una nación que se construya a través de un concepto también bastante problemático como el del mestizaje, que es un concepto que todavía se sigue utilizando para hablar de la colombianidad. Es que somos muchas cosas, tenemos un poco de todo. Pero detrás de ese discurso de mestizaje hay un racismo tremendo que desconoce procesos de asimilación y que también desconoce las luchas de muchas comunidades también por prevalecer y resistir en la actualidad. Entonces, les quiero leer este texto. Es muy cortito. Es una carta de un ministro del Consejo del Estado y dice lo siguiente. Respecto de los indígenas salvajes, que según cálculos ascienden a unos 200.000, la República ha expedido varias leyes con el fin de reducirlos a poblaciones y civilizarlos. Hemos hablado de esas leyes y hemos visto que los medios que establecen para lograr su objetivo han sido las misiones y el fomento de la colonización de los territorios ocupados por los indígenas. Debemos agregar que casi ninguna de las leyes se ha cumplido y que lo poco que se ha hecho en el asunto no ha producido ningún resultado satisfactorio. Ese poco, puede decirse, se ha limitado a la expedición de las leyes. Parece que ya se piensa hacer
algo de provecho, puesto que se ha comenzado a gastar dinero en las misiones, que son en nuestro concepto el mejor medio de civilizar a los indios. Pueda ser que llegue el día en que no se hable de salvajes colombianos porque no los haya. Y es una carta de un ministro al Consejo de Estado. Y si bien esta exposición ha estado muy orientada a hablar de la región cundiboyacense y de la disolución de los resguardos en la región cundiboyacense, la historia del siglo XIX en el resto de lo que hoy en día es Colombia tiene un montón de ejemplos de cómo pueblos que durante la dominación europea no tuvieron demasiado contacto con los europeos, en el siglo XIX ya vemos al Estado fungiendo como ese Estado colonial. O en el 20 también. En el 20 también, o sea, pasa el hecho de que, acá voy a hacer una pequeña cuña contemporánea, el hecho de que sigan muriendo líderes sociales indígenas o que, por ejemplo, el Estado haya tenido que ser demandado por parte del pueblo indígena Uwa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos humanos, es parte de esos conflictos que no han desaparecido. Otro muy buen caso de todo esto son las misiones religiosas que el Estado colombiano empezó a promover en la Sierra Nevada de Santa Marta, o en el Valle de Sibundoy en el Putumayo, o en la Amazonía, o en esas zonas todavía consideradas de frontera para el siglo XIX. El legado de esas misiones, de la llegada también de colonos, de personas a las que se les vendió esa tierra, algo así como en Norteamérica, tome, porque esta tierra es para colonizarla, es algo que sucedió hasta 30 o 40 años, incluso 50, que me viene otro caso también, es la masacre de la Rubiela. ¿Ustedes han escuchado hablar de ella de casualidad? Sí. ¿Tú? Esas fueron parte como de las matanzas entre guerrilla y paramilitares y esas cosas. No, sí es una masacre, fue una masacre que ocurrió en los Llanos Orientales, si no estoy mal en el Bichada. Sucede que en los años 60 unos campesinos, colonos, en el Bichada, me equivocaré de pronto en el departamento, no estoy seguro, no sé si en el Casanare o en el Bichada, fueron procesados judicialmente porque invitaron a comer a varias familias indígenas sálivas, no guajivas, que eso es un término bastante despectivo. Las invitaron a comer y les envenenaron la comida, y a las personas que quedaron con vida las mataron a tiros. Cuando los llevaron al juzgado, ellos dijeron que no sabían que matar indios era ilegal, porque no eran personas. Y eso sucedió en el 67. Y son parte de los discursos que precisamente el Estado promovió para poder ocupar tierras y de hecho considerar a los pueblos originarios que por siglos estaban allí como no dueños o no cuidadores de las mismas. Otros casos que también llegan a la mente. Sí. Lo que pasó como a finales de los años 70, que fue como una cacería ahí, no es algo así por los lados de Arauca, el Casanare por el lado del Piemonte, que hacía como cacería. Las famosas o tristemente famosas guajiviadas. Eso. Que se habla de las guajiviadas y de las cacerías de indígenas en el siglo XX ya. Siglo XIX y XX ustedes van a encontrar procesos mucho más complejos que estos, porque de nuevo esto lo hizo el Estado colonial. Acá en el que voy a mencionar ya lo hizo el Estado-Nación. La colonización, por ejemplo, del Catatumbo y de esta zona en particular del Magdalena Medio de Santander y norte de Santander. Allí vivían comunidades indígenas llamadas carares o pones, o los también llamados yariguíes. De hecho existe la serranía de los yariguíes, muy cerca de Simacota y municipios como Cimitarra. Por siglos esas comunidades habían resistido al Estado colonial y de hecho el camino del Carare era uno de los caminos más peligrosos de la época. Y en el siglo XIX empezaron a promover la colonización de migrantes alemanes, que seguramente ahí vendrán figuras como Otto von Lengerke, Geo von Lengerke, y que a veces en Santander la gente habla de estos caminos de la colonización y cómo los alemanes llegaron acá. A través de esos procesos de promover la colonización se empezó a construir el ferrocarril del Carare para conectar el interior del país con el Magdalena desde esa vía. Pero entonces, ¿cómo se empezó a abrir camino? Cuando tenemos comunidades que mataban a flechazos o secuestraban a personas en el camino, obreros también.
se necesitó llamar al Estado, a muchos de estos colonos tuvieron que poner quejas ante el Estado y pedir que enviaran tropas o incluso que enviaran armas, y sucedió un proceso de genocidio que se dio casi hasta los años 50. Después de que se hizo el ferrocarril del Carare, se descubrió petróleo en el territorio de Vázquez, hoy en día el occidente de Boyacá, y buena parte en Santander, en el Magdalena Medio. Llegó la Texas Petroleum Company, la Texaco, y la explotación petrolera no se podía hacer en tierras donde había indígenas bárbaros, carares, que mataban a los obreros de la empresa, que evitaban la explotación. Y empresas norteamericanas buscaron al Estado colombiano para que el Estado asumiera ese proceso de limpieza de la región y del territorio. Ese es otro proceso del cual pocas veces se habla, ¿sí? De la matanza y del genocidio del pueblo carare de Opón. Y para cerrar ya este espacio, precisamente es cómo las relaciones del Estado-Nación con los pueblos originarios necesitan procesos de memoria como estos. Necesitan procesos de comprender que no toda violación de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos territoriales fue por causa del imperio colonial español, sino que políticas que se continuaron por una élite que buscó permanecer en el poder, una élite privilegiada, es también responsable del estado actual de muchos pueblos originarios y de por qué deberíamos comprender esas reclamaciones con un poco más de cabeza fría. Sí, entendiendo que no es porque la gente, las comunidades indígenas estén queriendo reclamar tierras para acumular más, sino porque por siglos han venido sufriendo procesos de expolio en territorios donde gracias a esto sustentan su vida, de donde incluso hemos sustentado la nuestra desde nuestra ancestría. Entonces, bueno, esto es un poco... ¿Sí? ¿Cuál es el autor de Sal de la Tierra? Ya al final les voy a presentar una bibliografía sugerida para que también puedan ver un poco más de esos trabajos y remitirse a estos. Porque son varios autores, es un texto con varios autores. Y el profe Carlos Páramo es el editor, el compilador. Entonces, esta es la bibliografía recomendada, por si desean tenerla a la mano. Este texto, que ha sido uno de los que me ha enseñado un poco lo que les he compartido, que pues también ha sido también las experiencias que he podido tener pues con compañeros indígenas, es Sal de la Tierra, Misiones y Misioneros en Colombia, siglos XIX y XXI. Si bien este texto ya va más allá de la región cundiboyacense, sí se concentra en los procesos de colonización y colombianización que sucedieron en esas otras regiones en donde el dominio colonial español no había llegado. Una última cosa que había olvidado antes de cerrar, es que cuando los resguardos indígenas de la región cundiboyacense fueron disueltos en el siglo XIX, quedaron otras formas de organización comunitaria, ya lo había mencionado, que son los comunes de tierras o los comunes de indios. ¿Cuáles son esos ejemplos de esos comunes de indios o comunes de tierras que había en el siglo XX? Tocancipá fue un resguardo indígena que fue disuelto en términos legales como resguardo en los años 70 y de hecho empezó a darse este proceso, lo empezó a desarrollar el INCORA porque se estaba construyendo el Parque Jaime Duque. Por ahí empezó todo ese proceso de disolución del resguardo. En teoría el resguardo ya no estaba. O sea, no se había disuelto en términos legales o en términos notariales, todavía estaba el acta de resguardo vigente. Pero las personas que vivían desde hace siglos allí seguían viviendo, habían mantenido sus tierras o las habían comprado y seguían manejando unas formas de organización comunitarias o locales, en veredas como La Esmeralda o como Canavita. Otro ejemplo de eso es el común de tierras de Tenjo, que también se le denomina el común de Churuguaco. Nina S. de Friedemann, una antropóloga colombiana en el siglo pasado, va allí y encuentra que todavía, aunque el resguardo había sido disuelto en el siglo XIX, había familias que se reconocían como indígenas y se reconocían como indígenas de hecho porque otras personas les decían indígenas y ellas mismas, lo curioso es que se llamaban a sí mismas indígenas, pero les incomodaba que se los dijeran. Y también se reconocían indígenas porque eran personas miserables. Uso este término entre comillas porque es en la investigación que ella hace allá en el común de Churuguaco, que la gente de la comunidad le cuenta que lo que los hace indios es que son pobres, empobrecidos, miserables, y porque son personas que no le hacen daño a sus vecinos y que viven organizados en la parte alta de la vereda de Churuguaco. Ese es otro caso interesante. Y uno último para cerrar,
es la comunidad de Sesquilé. Hoy en día Sesquilé tiene un resguardo y tiene un cabildo, pero tuvo todo ese proceso de lucha legal, lo sigue teniendo, pero hasta los años 70 todavía las familias se organizaban bajo la figura de los comunes, familias que no se habían ido y que se habían resistido. Bueno, y por ejemplo en casos como el de Cota, que cuando el resguardo fue disuelto, entre todas las familias hicieron vaca, puedo usar ese término, hicieron vaca para comprar tierra, comprársela a los hacendados que habían comprado sus tierras, y de esa manera el actual resguardo de Cota está en tierras que, gracias a don Pío V Cojo, que fue una de las personas que de hecho lideró ese proceso de compras, el resguardo de Cota se mantuvo, pero porque tocó invertir. Es decir, muchas familias de su propio haber tuvieron que luchar el proceso de volver a tener sus tierras. Entonces, les agradezco mucho por este espacio.